En el siguiente video vamos a realizar la experiencia de medición estática en función de la resistencia de aislamiento y la resistencia óptica de los devanados de un motor trifásico, con la ayuda de un instrumento que es un megómetro, en este caso un megómetro de la marca Meyer, el cual nos permite medir resistencia de aislamiento en megaohm con diferentes niveles de voltaje de aplicación, 250, 500 y 1 kilovolt respectivamente. Y además podemos también realizar mediciones de resistencia óptica. Por lo tanto, con este instrumento vamos a hacer la medición de resistencia de los devanados y la medición de resistencia de aislamiento de las bobinas del motor trifásico. ¿Qué es lo que primero tenemos que identificar? Las características del motor. Para eso nos tenemos que ir a la placa característica de datos. En este caso es un motor trifásico, ¿ya? Motor trifásico con un voltaje de 220 en delta o triángulo y 380 volt en estrella. Frecuencia 50 Hz, revoluciones por minuto 1345 para la primera conexión, 1380 cuando si es que llegásemos a conectar el motor a 230 en triángulo. Potencia 0,37 kW, corriente 1,69 en 220 en triángulo, 0,98 en estrella 380 y 1,52 en triángulo 230. Y los respectivos factores de potencia 0,81 y 0,83. Entonces lo primero es identificar las características del motor para, en función de principalmente el voltaje o los voltajes de funcionamiento de esta máquina, se necesita esos parámetros para poder realizar y poder configurar el voltaje que vamos a aplicar para la medición de resistencia de aislamiento. Bueno, el siguiente paso es abrir la tapa de la bornera del motor donde vamos a realizar las mediciones. Por lo tanto, utilizando las herramientas correspondientes de acuerdo a el tipo de elementos de fijación que tenga la tapa, procedo entonces a retirar la tapa y entonces proceder a realizar las mediciones que corresponden a los diferentes mantenimientos preventivos que se realizan en el motor eléctrico. ¿Ya? Esta es una de las principales mediciones que se realizan en el mantenimiento preventivo, de acuerdo a lo que vimos en clase, ¿cierto? De acuerdo a una ruta de inspección, cada cierto periodo vamos a tener que revisar y realizar estas mediciones en los motores eléctricos. Ya una vez descubierta la tapa, tenemos el bloque de terminales descubiertos, podemos ver los terminales de las bobinas, ¿ya? Y vamos a proceder entonces a realizar las mediciones. Bien, una vista superior de la bornera con un mejor ángulo, ¿cierto?, para la observación en la cámara, nos permite observar que el motor se encuentra conectado en estrella, puesto que los terminales de salida de las bobinas están conectadas, ¿cierto?, en el mismo puente, lo que nos demuestra que el motor está conectado en estrella. Para realizar las mediciones es necesario levantar todo tipo de puente que tengan los bornes, ya sea en este caso en estrella o si estuviese conectado en triángulo con los puentes paralelos
en este sentido. Por lo tanto, lo que tenemos que realizar ahora es desconectar el puente que está hecho en los terminales de las bobinas. Y retiramos los puentes, ¿ya? En ese sentido, con los puentes realizados, no es posible realizar la medición, o mejor dicho, para obtener una medición más detallada, bobina por bobina, es necesario entonces levantar ese puente. Ahora, este motor no estaba conectado previamente a una fuente de alimentación externa, pero si lo estuviese, obviamente el primer paso es desconectar la fuente de alimentación externa a los terminales de entrada de los diferentes devanados, desconectar el alimentador y desconectar los puentes que tenga realizado el conexionado del motor eléctrico. Por lo tanto, en esta condición, ya libre de tanto puentes de conexionado como del alimentador que llega al motor, a las bobinas, estamos en condiciones de realizar las diferentes mediciones. Bueno, ahora entonces vamos a realizar las mediciones, y la primera medición, además de poder determinar la resistencia de cada bobina, nos va a servir adicionalmente para identificar las bobinas. Recuerden que en la bornera, en algunas ocasiones, bueno, en este caso vienen identificados los terminales U1, U2, B2, pero si no los tuvieran, en este caso la pantalla no se alcanza a visualizar porque son demarcaciones bastante pequeñas. Y en el caso extremo que no tuviésemos ningún tipo de identificación de las bobinas, para asegurarnos entonces de cuáles son las que corresponden, con la medición de resistencia, adicionalmente nos va a entregar entonces cuáles van a ser, en este caso, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes colores que representan los diferentes terminales de las bobinas. Entonces, en función de los colores, vamos a determinar qué colores corresponden a qué bobina. ¿Ya? Entonces, en el instrumento seleccionamos resistencia, ¿ya? Ahí el instrumento está marcando sobre 100 ohm. No lo tengo conectado nada. Vamos entonces a proceder a realizar la medición de resistencia. Para eso, el terminal negativo lo voy a posicionar en este caso, el cable de color azul, ¿ya? Color azul. Y voy a realizar en los otros terminales de la bobina, voy a realizar las mediciones para ir comprobando qué bobina es con su respectivo color y qué valor de resistencia tiene dicha bobina. ¿Ya? Voy a hacer la medición respecto del terminal rojo, nada, por lo tanto no corresponde a una bobina. El cable azul que tenemos en el negativo del instrumento, el cable amarillo, nada, sigue tal cual la medición, y el cable café, y ahí está apareciendo un valor, 28,4 ohms. Ya, entonces ahí tenemos la primera bobina identificada y con la medición de 28,4 ohms. Entonces la primera bobina
corresponde a estos terminales, el cable azul y el cable café. Vamos a posicionar ahora el negativo del instrumento en el cable de color verde. Y hacemos el mismo procedimiento, verde con rojo. Inmediatamente nos entregó una medición de 32 ohms. Acá no tenemos medición y acá tampoco, ¿ya? Entonces cable verde con cable rojo es la segunda bobina. ¿Qué valor de resistencia tiene? Ahí cambió. Ya vamos a mejorar el contacto. Ya, ahí está mucho mejor. Ya, eso hay que tener mucha precaución con lo que acabo de realizar, porque la primera medición que se hizo arrojó un valor muy elevado entre comillas en comparación con la primera medición de la primera bobina, ya 28,4 ohms, que es básicamente el mismo resultado que había arrojado la primera bobina que medimos entre los cables azul y café. Ya, entonces se repite la misma medición, 28,4 ohms ahora para los cables verde y rojo, o sea, segunda bobina, primera bobina, segunda bobina, y la tercera bobina por lógica debiese ser cable negro con amarillo, esto de acá. Ya, vamos a medir 28,4 ohms exactamente. Por lo tanto, el motor tiene la misma resistencia de óptica en cada uno de sus devanados, 28,4 o 28,5 ohms. Si yo mido con otro punto, no me marca nada, y con otro punto, nada. Ya, por lo tanto, ya tenemos la primera medición hecha, que nos sirvió además para identificar las bobinas y ver que la resistencia de estas fuera muy parecida entre ellas. Entonces el valor que apareció en el instrumento de 28,4 ohms o 28,5, que son resistencias muy similares obviamente en valor, nos demuestra que las bobinas del motor se encuentran del punto de vista eléctrico equilibradas. Por lo tanto, el consumo de cada bobina tiene que ser en función de la corriente el mismo valor. Bobina 1, azul café. Bobina 2, verde rojo. Y bobina 3, negro, cable negro con el cable amarillo. Esa es la primera medición. Ahora vamos a proceder a realizar la medición de aislamiento. Para esta medición se necesita principalmente tener mucha precaución con la manipulación del instrumento, puesto que lo que vamos a realizar es la inyección de voltaje continuo a las bobinas para, mediante una pequeña corriente de fuga, si es que hubiese pérdida de aislamiento, esa pequeña corriente de fuga se transforma en resistencia de aislamiento que entrega como valor el instrumento. ¿Ya? Acá, para poder seleccionar el voltaje a aplicar, tenemos que recordar los voltajes que identificamos en la placa del motor. ¿Ya? Si recordamos, el mayor voltaje que aparecía eran 380 volts en estrella. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que vimos en clase, de acuerdo a la normativa IEEE 43 del 2013, de acuerdo a una tabla que aparece en la normativa, establece que para motores bajo 1000 volts de alimentación, que es nuestro caso, el voltaje continuo de aplicación en la medición de resistencia de aislamiento va a ser 500 volts. ¿Ya? Ese es el voltaje que nosotros debemos aplicar a la bobina del motor para poder observar entonces el valor de resistencia de aislamiento.
Son 6 mediciones que vamos a realizar. Vamos a realizar medición de cada una de las bobinas respecto a tierra, a la carcasa del motor, y la medición de cada una de las bobinas entre sí. Por lo tanto, serían 6 mediciones de resistencia de aislamiento que vamos a hacer. El primer paso, antes de realizar la medición de aislamiento, en primer lugar, yo, producto de la grabación y de la manipulación de la cámara y de las puntillas, no estoy utilizando guantes, pero para hacer esta prueba se aconseja la protección de sus manos utilizando guantes aislantes y en general todos sus elementos de protección personal. Pero sobre todo para esta prueba en particular, ya que vamos a estar inyectando voltaje del instrumento a las bobinas, se necesita que ustedes entonces se protejan y tengan mucha precaución al manipular para no, ¿cierto?, recibir ese voltaje. El primer paso es comprobar o verificar una buena tierra del motor. Ya cuando son motores nuevos como este caso, donde está todo pintado básicamente, en los lugares donde está pintado el motor no es posible realizar una buena tierra. Sin embargo, este punto, ya que son los tornillos de sujeción de la tapa, son un buen punto de tierra. Entonces lo que voy a hacer es posicionar ahí el terminal negativo y voy a comprobar que ese punto sea buena tierra comparándolo, midiéndolo con otro punto dentro del motor. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta donde van insertos los tornillos de la tapa, se ve que yo puedo, no está pintado, se ve un poco brillante. Entonces, si yo mido resistencia de aislamiento en este punto, el instrumento debiese marcar 0 o tender a un valor 0 porque hay continuidad entre la carcasa y el elemento de fijación que es el tornillo. Entonces, para eso, en el instrumento presiono test, mantengo presionado y efectivamente la medición que arroja el instrumento es 0 megaohm. Por lo tanto, hay continuidad en este punto, por lo tanto hay tierra, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo abro el circuito, si yo el positivo lo dejo al aire y vuelvo a hacer la medición, marca sobre 1000 megaohm porque acá está el dieléctrico del aire, ¿cierto? La resistencia, por lo tanto esto está abierto, este circuito está abierto, ¿ya? Y ahí comprobamos entonces que efectivamente este punto está bien aterrizado y nos sirve de referencia para realizar las correspondientes mediciones. Ya, vamos a la primera parte de la medición de resistencia de aislamiento. Como ya sabemos, todas estas entradas son las entradas de las bobinas o al revés, pero las U1, los terminales 1 y los terminales 2, que son los extremos de cada bobina, voy a utilizar los extremos 1. ¿Ya? Entonces, primera bobina, ¿ya? Que va a ser la bobina U con respecto a tierra. Test, mantengo presionado hasta que aparezca un valor en el instrumento y suelto. ¿Ya? Valor sobre 1000 megaohm. Por lo tanto, para este caso la escala máxima que tiene el instrumento no puede medir más allá que ese valor, por lo tanto significa que está con su resistencia de aislamiento máximo. Por lo tanto, hay aislamiento, un buen aislamiento entre la primera bobina y la carcasa del motor. Segunda bobina, ¿ya? Que en este caso es la W. Test, suelto. Igualmente, sobre los 1000 megaohm. Por lo tanto, una buena resistencia de aislamiento en la segunda bobina o bobina W respecto a tierra o a la carcasa del motor.
Y segundo y último punto, en la última bobina, la bobina B, test suelto igualmente sobre 1000 megaohms. Por lo tanto, la medición de resistencia de aislamiento entre la tierra de la carcasa, la tierra del equipo, del motor y cada una de las bobinas está en perfectas condiciones. Bien, continuamos con las mediciones. En este caso, una vez ya realizado la primera parte de la medición de resistencia de aislamiento de la carcasa del equipo, la tierra en función de cada una de las bobinas, ahora vamos a medir entre las bobinas. Para eso, nuevamente, el negativo del instrumento a una de las bobinas, o mejor dicho, a uno de los terminales, y ahora vamos a medir en función de el otro terminal de ingreso de la bobina que está a continuación, y realizo la medición. Mantengo presionado, suelto sobre 1000 megaohms. ¿Ya? Esa es la primera medición. Ahora, la misma bobina al inicio en el negativo del instrumento respecto de la otra bobina. Segunda medición. Presiono, suelto, igual, mismo valor, sobre 1000 megaohms. Y ahora, la última medición es entre esta bobina y esta. Ahí tendríamos la tercera medición. Test, suelto. Exactamente la misma medición. Ya, por lo tanto, todas las mediciones que hemos realizado en las bobinas del motor marca valores de resistencia de aislamiento sobre los 1000 megaohms. Por lo tanto, el motor se encuentra en óptimas condiciones para operar. Recuerden que la tabla, que además vimos en la normativa, establecía parámetros de resistencia de aislamiento cuando uno las consideraba que estaban bajo norma, y para este caso el valor que nosotros apuntamos o que tenemos en memoria para hacer la comparativa es 100 megaohms. Si para ese caso alguna de las mediciones, alguna de las 6 mediciones que realizamos hubiese dado ese valor bajo 100 megaohms, se recomienda entonces inmediatamente hacer una acción correctiva o preventiva dependiendo de las características del motor. Pero la recomendación es sacar el motor de servicio y mandarlo en primera instancia a hacer un mantenimiento preventivo, en la cual consiste en principalmente lavado, secado, aplicación de barniz eléctrico para subir la resistencia de aislamiento, subir la aislación que está perdida dentro de las bobinas. ¿Ya? Y ya si eso no es posible realizar, o al haberlo realizado no es posible, no se mejora la condición del motor, entonces la opción sería ya rebobinarlo nuevamente. Pero generalmente cuando los motores empiezan a perder aislamiento progresivamente y bajando la normativa de los 100 megaohms, generalmente es posible recuperar. La mayoría de las ocasiones, cuando ya no se recupera, es producto de que las bobinas principalmente se quemaron. Y cuando eso sucede, ya no queda otra opción que rebobinar el motor nuevamente. Bien, espero que les haya servido esta experiencia, que, como les comentaba, es una de las mediciones que más se utilizan dentro del mantenimiento preventivo de los motores eléctricos, que es la medición de resistencia de aislamiento con la ayuda de un instrumento que es un megómetro, en este caso de la marca Meyer,
que nos proporciona un voltaje continuo para la medición. Bien, eso es todo, estimados alumnos. Muchas gracias por la atención.